Hola a todos y todas, este es Soy de Fitness y hoy vamos a hablar de cómo aumentar la hormona de crecimiento de forma natural. Esto de los creadores de cómo aumentar la testosterona de forma natural llega cómo aumentar la hormona de crecimiento de forma natural. Y como con el capítulo anterior de la testosterona, pues estamos ante exactamente lo mismo, y es que no se puede de forma natural hacer nada relevante con la hormona de crecimiento o malas noticias, ¿no? Pero es que es lo de siempre, o sea, nuestro cuerpo tiende a lo que se llama la homeostasis, es decir, a mantener un estado más o menos constante, y no tenemos ninguna forma natural de hacer que nuestro cuerpo funcione al doble de rendimiento o al triple de rendimiento, o al menos si lo conseguimos hacer no siempre es sin efectos secundarios, porque tu cuerpo está diseñado para funcionar de una manera exacta, y modificarlo nunca suele ser bueno. Así que dicho esto, vamos a hablar un poco por encima de qué es la hormona de crecimiento, por qué podría interesarnos aumentarla por encima de los niveles fisiológicos normales y cómo se podría hacer si es que se puede, que en realidad ya os digo que no se puede, así que podéis cerrar el vídeo, no se puede. Esto es todo y nos vemos en el siguiente. ¡Pum! Pero, ¿qué es la hormona de crecimiento? ¿Qué hace? ¿Qué es todo esto? Pues la hormona de crecimiento es, como su nombre indica, una hormona que está implicada en el crecimiento, en el desarrollo de todos los tejidos, regeneración de tejidos, incluso utilización de la grasa como combustible. Es como casi todas las hormonas en el cuerpo, tiene diversas funciones, ¿no? Evidentemente, tener unos niveles saludables es muy importante para la salud, tener unos niveles por debajo de eso es perjudicial para la salud, y por eso, por ejemplo, en personas adultas ya sabemos que, como todas las hormonas también, con la edad su producción va decayendo. Entonces, en personas adultas ya de más de 30 a 40 años, sí que es interesante, por ejemplo, una terapia de reemplazo hormonal que incluya la hormona de crecimiento. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la terapia de reemplazo de testosterona. Con la hormona de crecimiento ocurre igual, es decir, conviene tenerla en unos niveles óptimos, y los niveles óptimos en el ser humano pues no están ni a los 20 como la testosterona, ni a los 15, ni a los 10. Están cuando tienes pocos meses. O sea, la producción de hormona de crecimiento, como se encarga del crecimiento, va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Es decir, empieza en su máximo exponente cuando estás desarrollándote como feto y como bebé, y va disminuyendo con el tiempo. Así que, pues eso, cuando llegamos a una edad muy avanzada, pues prácticamente tenemos cero, porque sus funciones ya básicamente se reducen a algo de metabolismo de grasas, algo de regeneración de tejidos, y poco más. Así que ya sabemos qué es la hormona de crecimiento y qué es lo que hace. En el culturismo, ¿para qué se utiliza la hormona de crecimiento? ¿Qué es lo que nos puede ofrecer? Nos puede ofrecer la quema de grasa y nos puede ofrecer la hipertrofia, pero no por una vía en el sentido anabólico, ¿no? Nos puede ofrecer la hipertrofia en un sentido de que parece ser que amplifica, actúa como con sinergia en conjunto con los esteroides. La hormona de crecimiento, o en concreto el IGF-1, lo que hace o puede hacer es la hiperplasia, la multiplicación de las células musculares, y el esteroide, los anabolizantes, lo que hacen es el aumento de este tamaño. Por eso es tan bueno o tan potente la sinergia entre las dos sustancias, porque la hormona de crecimiento produce más células y los esteroides hacen que esas células aumenten de tamaño, o sea que tienes esas dos vías que se mezclan, ¿no? Por sí sola la hormona de crecimiento se ha visto que no tiene un efecto anabólico notable por encima de los niveles fisiológicos, es decir, la utilización solamente de hormona de crecimiento como sustancia dopante para el crecimiento muscular no funciona. Funciona para la regeneración de tejidos, de lesiones y todo ese tipo de cosas, pero no para el anabolismo muscular y el crecimiento del músculo. Así que realmente, ¿para qué querríamos nosotros estimular la hormona de crecimiento si vamos al gimnasio o lo que sea? Pues realmente para nada, como mucho por el tema de la pérdida de grasa, ¿no? Pero como digo, realmente hasta niveles bastante superiores a lo que es el nivel fisiológico no se producen esos efectos, entonces realmente no tiene mucho sentido. Y como ocurría con la testosterona, los aumentos puntuales de los picos puntuales de hormona de crecimiento no tienen ninguna relevancia a largo plazo, no producen ningún efecto a largo plazo. Lo que produciría un efecto a largo plazo es un efecto, o sea, es un aumento sostenido en el tiempo, continuado. Y ahí ya sí podríamos hablar de que pudiera tener influencia en diferentes procesos, pero lo que son los picos no sirven, ¿no? Entonces, ya hemos dicho, no es anabólica por sí misma. La hormona de crecimiento usada en el culturismo no sirve por sí sola para aumentar de masa muscular. Se usa siempre en conjunto con los esteroides. Y en dosis, por supuesto, superiores a la cantidad fisiológica, ¿no? Hablamos de varias
unidades internacionales. Después, en tema de suplementos, tú cuando vas a el apartado de suplementos para la mejora de las hormonas o cosas así, o suplementos hormonales o anabólicos, lo que les llaman, las empresas de suplementación les ponen estos nombres tan atractivos a sus suplementos para que piques, ¿no? En caso es que cuando vamos a ese apartado y entramos en cada suplemento de estímulo o potenciación de la producción de hormona de crecimiento, ¿qué vemos? Vemos 3 ingredientes: la arginina, la ornitina y a veces vemos la lisina. Entonces, ¿qué nos dice la ciencia sobre estos aminoácidos? Estos 3 son aminoácidos. Bueno, lo primero de todo es que por medio de la dieta ya los conseguimos, pero después, si vamos a la investigación científica sobre la suplementación concreta con dosis altas de estos aminoácidos, ¿qué ocurre? La arginina es como el suplemento estrella para el tema de la hormona de crecimiento. Y cuando miras la investigación científica resulta que no tiene efecto. Hay algunos estudios, ¿no? Hay incluso alguno que mostraba una reducción de la respuesta al aumento de hormona de crecimiento tras el ejercicio, pero vamos a ver. La arginina, según el estudio, no sé, más famoso, más positivo que tiene sobre los efectos de la arginina de la hormona de crecimiento, estudiaba con una administración de varios gramos antes del entrenamiento, producía un aumento del 35% en el pico que se produce al entrenar y tras entrenar, ¿no? Es decir, cuando entrenamos se produce un cierto pico de hormona de crecimiento, no porque tenga la respuesta anabólica ni nada así, sino que es una respuesta del organismo. Y con la suplementación de arginina aumentábamos ese pico un 35%. Es decir, este es el nivel basal. El entrenamiento provoca este piquito y la arginina hace que este piquito haga así. Y después de una hora, ¡pum!, esto ya ha vuelto a la línea base y ya no queda ni resto del piquito ni nada. Esto tiene exactamente 0 relevancia. 0, nada, en el desarrollo de masa muscular. Después, la ornitina. La ornitina, había un estudio súper interesante que decía que aumentaba la hormona de crecimiento después de entrenar después de la dosis, 90 minutos después de administrar 12 gramos de ornitina a un tipo, o sea, a una persona de 70 kilos, porque se utilizaba una proporción y es lo que sale esa cantidad, producía un aumento del 315% en la hormona de crecimiento. Y claro, si ves esto dices, hostia, esto es bueno, porque por ejemplo, un 300% de aumento de la testosterona, si tú estás dentro del rango sano, te pone muy por encima del rango fisiológico y ahí sí que habría producción muy interesante, si se pudiera mantener 24 horas. Pero claro, resulta que es un pico del 300 y pico por ciento a los 90 minutos, que es breve. Pero ¿qué pasa? Que es que el nivel de hormona de crecimiento durante el día es bajísimo. Es entre 0 nanogramos por mililitro y 16 nanogramos por mililitro. Y lo que vieron aquí es que aumentaba la cantidad de hormona de crecimiento en sangre de 2,2 a 9 nanogramos por mililitro, o lo que sea, la unidad da igual, ¿no? O sea, ¡wow! Un 300 y pico por ciento, sí. Pero es que el rango diario normal en el que te mueves es entre 0 y 16. Es decir, que este incremento es una auténtica basura y era algo puntual. Entonces, ¿qué relevancia tiene esto en algo, en cualquier cosa? Absolutamente nada. Y si encima lo que buscamos con la hormona de crecimiento es el anabolismo, ya sabemos que la hormona de crecimiento de por sí, a dosis suprafisiológicas, farmacológicas, administrada, la hormona de crecimiento inyectada directamente, no produce efectos anabólicos. ¿Qué efecto anabólico va a producir esta basurilla de pico? Exactamente 0. Después, la lisina es otro aminoácido que se ha estudiado, es lo mismo. En todos los casos lo que aparece es lo mismo. O sea, un micropico puntual, muy corto en el tiempo, que tiene 0 relevancia. Lo que nos interesaría, en lugar de hacer estos piquitos, es hacer esto. ¡Pum! Mantenerla elevada todo el tiempo. Esta es la línea base y mantener esta elevación. ¿Esto cómo lo conseguimos? Lo conseguimos inyectando hormona de crecimiento. Después, tema HIIT básicos. Se ha hablado mucho de la sentadilla aumenta la hormona de crecimiento, el peso muerto aumenta la hormona de crecimiento, el HIIT, el cardio de alta intensidad interválica, el cardio de intervalos de alta intensidad, aumenta la hormona de crecimiento. Lo mismo, exactamente estamos ante lo mismo. El cuerpo, una de las reacciones hormonales es aumentar la producción de hormona de crecimiento durante el ejercicio. También aumenta el cortisol, también hace diversas cosas que no tienen un efecto a nivel de anabolismo.
Entonces, hacer HIIT para que aumente tu hormona de crecimiento y ganar músculo tiene alguna lógica. No, porque la hormona de crecimiento no aumenta la masa muscular y porque un pico puntual en un momento concreto del día no tiene ninguna relevancia en general en los procesos fisiológicos de tu cuerpo. Así que HIIT básicos no funcionan. Suplementos no funcionan. Pum, pum, pam. Peligros. ¿Qué peligros vamos a ver. Si queremos aumentar una hormona por encima de los niveles fisiológicos, eso evidentemente tiene unos efectos que podemos considerar positivos y unos efectos que pueden ser negativos. En el caso de la hormona de crecimiento, si pudiésemos elevarla, que lo podemos hacer, pero no con suplementos, sino con esto que pone aquí, pues eso, aún así, aparte de tener unos efectos positivos que buscamos, también podría tener unos efectos negativos. En este caso, la hormona de crecimiento que hace aumenta la velocidad de regeneración y reproducción de las células. ¡Ajá! ¿Y qué pasa si tienes células cancerosas en el cuerpo? Pues lo mismo, que aumentas su regeneración y su reproducción. Y esto, evidentemente, no es lo mejor, ¿no? Así que, evidentemente, la suplementación con niveles suprafisiológicos de hormona de crecimiento no es la mejor idea en un escenario de cáncer. Evidentemente, si tú eres un culturista, un atleta o lo que sea, los riesgos para la salud, digamos que los dejamos a un lado, ¿no? Pero en caso de que se pudiese aumentar la hormona de crecimiento, no todo sería positivo. Igual que al no aumentar la testosterona a niveles suprafisiológicos, no todo es positivo y tiene efectos secundarios. Pues esto sería lo mismo. Y por último, ¿qué es lo que de verdad puede servirnos para aumentar la hormona de crecimiento a niveles suprafisiológicos y lograr los efectos que deseamos? Que no es el anabolismo, ya lo he dicho. Pues la administración de hormona de crecimiento, medicamento de calidad farmacéutica, etcétera, que es un fármaco muy muy caro, que no está disponible para cualquiera, que es difícil de conseguir, etc. Luego hay copias chinas y tal, pero que evidentemente no son lo mismo. Así que las dos opciones que tenemos son la hormona de crecimiento y la opción un poco más asequible, pero que evidentemente yo no la recomiendo, que no es ilegal, porque son los péptidos estos de investigación, ¿no? Que se pueden, que dicen, no es para uso humano, es solo para investigación tal, ya sabéis, ¿no? Son simples estrategias legales. Pues los péptidos que se llaman secretagogos o secretagogas, no sé cómo es en español, son péptidos que ¿qué hacen? Aumentan lo que es la secreción en el cuerpo, pero funcionan de verdad. Es decir, esto hace que tu glándula pituitaria produzca más hormona de crecimiento, pero bastante más. O sea, podemos triplicar los niveles fisiológicos. Esto es algo que sí funciona. Pero, claro, que tiene sus efectos secundarios, etc., ¿no? Así que, pues esto, lo de siempre, ¿no? O sea, ¿cómo podemos aumentar los niveles fisiológicos de hormonas en el cuerpo? Inyectando esas hormonas o forzando a tu cuerpo a producirlas, lo cual no siempre es positivo, va a tener sus efectos negativos, pero es lo que funciona, si es lo que buscamos. Así que, conclusión, ¿podemos aumentar la hormona de crecimiento de forma natural? No. ¿Aumentar nuestros niveles de hormona de crecimiento de forma natural, si se pudiese, tendría algún efecto a nivel de anabolismo? No, porque ni siquiera aumentarla por encima de los niveles fisiológicos de forma continuada 24 horas al día tiene efectos anabólicos. Y por último, aunque lo pudiéramos hacer, pues también tendría sus problemas. Así que, esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos. ¡Pum!